Muy bien, ya hemos explicado la parte de traumatología, ¿no? Entonces, técnicamente ya llevamos ganado esta información, pero aún así, como haciendo un recuento pequeño, iríamos en la parte de que toda la rama de trauma, pues va a tratar sobre las alteraciones que involucran al sistema musculoesquelético, como son los huesos, articulaciones, ligamentos, tendones, músculos, pero ya no va a ser como la ortopedia, ¿no? Que la ortopedia trataba de limitar el avance de estas manipulaciones, es decir, tipo de que el sistema musculoesquelético pues ya está guiando mayor peso hacia una parte, ¿no? Entonces vamos a ejercitar el lado contrario para mejorarlo. Acá no. Acá usualmente significa que hubo una lesión traumática en general, o una herida o una lesión en la cual va a necesitar trabajo funcional e inclusive quirúrgico. Entonces, ya hemos repasado estas partes, que la fractura de cadera es como de las más importantes, que se establece que literalmente son bastante relevantes, tanto la de húmero proximal, la pelvis, columna y radiostal, porque las caídas son nuestra primer visualización en cuestión a trauma, ¿no? Entonces, la etiopatogenia derivada del peligro ambiental, es decir, del tipo de suelo, si tiene como que las camas altas, si tiene escaleras, todo eso involucra que no esté bien cimentado las opciones para que nuestro paciente pueda vivir tranquilamente y sin riesgo de caídas. Evidentemente también está lo de los fármacos, que va derivado de la manipulación de situaciones que involucren la racionalidad, es decir, como son una secuencia cíclica, pues nos va a generar en cierto momento sí una inestabilidad. ¿Perdón? Entonces, en cuestión de enfermedades, pues están las causas cardiovasculares, las causas neurológicas, las causas osteoarticulares y otras causas. Aquí hay un cuadrito bastante interesante. Por ejemplo, en causas cardiovasculares implicarían las arritmias, el ortotatismo, hipotensión esencial, miocardiopatías. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente cuando empecemos en el lapsus cardíaco va a haber una inestabilidad porque nos mareamos. En el infarto automáticamente nos desplomamos. En la expulsión del marcapasos, pues igual la sintomatología, vómitos, opresión, mareos, ¿qué es lo que va a desencadenar? Una caída. Y una caída en adulto mayor, una fractura. Entonces, en causas neurológicas aplica exactamente la misma tipo de la incapacidad de mantener tu cuerpo ante un accidente vascular cerebral, ante la epilepsia, que es un ataque constante en cuestión a tu movilidad. Entonces no hay un raciocinio de control. Entonces te puedes caer más fácilmente. En causas osteoarticulares como la osteoporosis, que es la baja de calcio, por ejemplo, la osteoartritis, que ya sabemos que es un sinónimo de la artrosis, y también la alteración de los pies, que también lo vimos en ortopedia. En causas audiovisuales está el deterioro subclínico vestibular, es decir, de que técnicamente yo ya no veo bien. Entonces, mi propiocepción, porque la recepción que tengo en mi cuerpo ya no es tan visible, pues es más probable que me caiga. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo tengo que pasar entre estos dos conitos, yo visualmente lo veo más lejos. Entonces, a lo mejor yo voy dando por aquí pensando que ya está todavía a 1 metro el conito y me puedo caer. A eso se refiere con subclínico vestibular, visual y propiocepción. También existen las infecciones y los traumas dados por este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque pues limitan el área visual. No vamos a ver dónde estamos combinando y eso nos da una mayor inestabilidad. También hay hipoglicemias, anemias, infecciones, situaciones con los fármacos, como lo habíamos visto anteriormente.
Entonces, el objetivo que ya habíamos planteado anteriormente era de que la clínica va a afectar en su mayoría a la persona mayor, que es el caso que estamos tratando de resolver, ¿no? ¿Cómo ayudar a nuestro adulto mayor? Pues es complicado. ¿Por qué? Porque va a tener ciertas, pues, circunstancias que nos lleven a sobrepensar toda la etiopatogenia. Por ejemplo, toda la circunstancia anterior, te puede tocar un adulto mayor con una arritmia, con 2 infartos y que también tiene epilepsia y que también tiene alteraciones en los pies y para colmo, también toma un buen de medicamento. Todos estos factores van a hacer que este adulto mayor tenga la incapacidad de poder responder ante un trauma. Entonces, vamos a tratar de que como adultos responsables de otro adulto, tratar de ponernos en sus zapatos y cuestionarnos qué es lo que se requiere para que mi paciente, ya sea o se prevenga o no recaiga o salga lo mejor y lo más rápido posible de esta situación. Entonces, tipos de fracturas. Ya lo habíamos hablado, fractura indirecta es de que llega algo, y por hazaña del destino, yo me termino cayendo. Es decir, es una fractura en un punto distante a la que la fuerza haya impactado. Por ejemplo, si yo meto la mano, el golpe aquí, sí puede ser aquí, pero a lo mejor la fractura puede llegar acá. Eso se refiere con indirecto de que llega algo indirectamente afecto otra parte del cuerpo. Fracturas directas es de que el trauma va directamente aquí. Por ejemplo, aquí hay 3 ejemplos. Aquí el golpe va directo y me lastimo el dedo. Aquí el golpe va directo y me lastimo el codo. El golpe va directo y me fracturo la pierna, ¿vale? Entonces, técnicamente, donde sea el impacto, es el mismo punto en el cual va a ser la fractura. No como en el caso aparente de que algo distante llega y me golpea y asimismo el golpe se representa en otro lado. Las fracturas patológicas son, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades que delimitan el calcio, por ejemplo, la osteoporosis. También pudieran ser las causas como la artrosis, que ya lo vimos en ortopedia, que era cuando buscábamos los perritos, ¿se acuerdan? En las imágenes de espondilolistesis. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma ya la patología me está limitando y me está produciendo a una situación de inestabilidad ósea. Entonces, en cuestión a las fracturas por estrés, son las que se encuentran por un esfuerzo prolongado y repetitivo, es decir, las personas que hacen CrossFit, las personas que fueron albañiles, las personas que, por ejemplo, hacían muchísimo pilates pero no cuidaban su postura, pues puede llegar a un punto en el cual este sobreesfuerzo genere una fractura. Hay diferentes tipos de daño, es decir, cerrada, que no sale de la piel para nada, es decir, se encuentra en el mismo espacio de manera interna, que no sobresalen de la piel, no hay sangre, no podemos ver nada. Una fractura abierta es todo lo contrario, rompemos piel, puedes filtrar sangre, puede haber hemorragias, todos los tejidos blandos se llegan a ver, evidentemente también dependiendo el grado de fractura. En fractura completa involucra que se divide en dos, como en este caso, miren, uno, dos. En fractura de tallo verde es de que se sigue manteniendo ligeramente unida, por ejemplo, de aquí. Esto es tallo verde, que esté toda astilladita, pero siga pegadita. Entonces, fractura simple es decir que se rompe en una parte, pudiera ser esta una fisura o una fractura simple. A mí me corregían mucho en la escuela de que no existe la terminología fisura, sigue siendo una fractura, entonces aplicaría un sinónimo, ¿va? Fractura conminuta es de que son muchísimas partecitas distantes, aquí un huesito, aquí otro, aquí otro. Entonces, todo esto genera varios fragmentos. Según el trazo, aplica la de la fractura transversa, es decir, que es perpendicular al eje del hueso, igual la vamos a ver aquí. Este está completamente lineal.
La fractura lineal, pero por ejemplo la transversa es de que va en este sentido, pues, de manera transversa. La fractura, no tengo, está mojado el video. La fractura lineal está basada técnicamente en tal cual como un trazo, pero no se mueve nada, o sea, queda completamente sin desplazar ni nada. La fractura oblicua es tal cual, aquí está, miren, como si hubiera llegado una katana y le hubiera dado un golpe, pero como curvo, se puede decir. Técnicamente, no hay desplazamiento, pero es como si fueras en diagonal. La fractura en espiral va a generar una pequeña, va a generar una pequeña curvatura de entrada rota y vuelve a salir, como si fuera un zigzag, tal cual, y gira alrededor del eje. Aquí se ve perfecto, de hecho, si ven, aquí está la curvatura. En todo caso, hay otro tipo, por ejemplo, la de mariposita, que tiene esta forma triangular. También está la impactada, que pudiera ser relevante con las fracturas por estrés. Está la espiroidea, que ya la vimos, la parcelar, es de que se cae un pedacito, en este caso se cae el pedacito del calcáneo. Con minuta, les decía, son muchísimos pedacitos que tú alcanzas como a encontrar y a contar. Está la de encurvación, que también sería por estrés. Está la de segmentación, que se divide en varios tercios, es decir, uno, dos, no tanto como la de con minuta, que son pedacitos. Acá son fragmentos grandes. La de tallo verde es de que definitivamente queda ligada, sigue pegada y está un poco desplazada. Los síntomas son generalmente los de siempre en todos los casos, dolor en el punto de fractura, pero a veces muscularmente podemos desplazar a otras áreas. Por ejemplo, aquí que es una fractura de codo, pudiéramos delimitar tanto dolor en la parte superior como en la inferior, a pesar de que solamente uno de los huesitos se ve afectado. Pero también podemos encontrar la deformación siempre y cuando sirva el régimen de al principio, ¿saben? O sea, tipo de que si es abierta o cerrada o desplazada. ¿Por qué? Porque puede ser perfectamente de tallo verde y la imagen sí se va a ver distorsionada, pero en transversal no, si se fijan no hay una deformación en la zona afectada, pero sí va a haber una limitación, es decir, voy a intentar moverlo en algunos casos, por ejemplo en los dedos, sí te va a permitir hacerlo, pero de recomendación no lo hagan. La hinchazón y los hematomas son sumamente normales y también son una primera guía para saber cómo va la evolución. Es decir, puede ser una fractura súper chiquitita, pero aún así va a tener un hematoma. Puede ser una fisura, aún así va a tener un hematoma o una inflamación exageradamente marcada. El entumecimiento y hormigueo es uno de los datos que te va dando el dolor. Entonces, técnicamente va ligado a sensibilidad y se va a realzar demasiado. La fiebre es por el mismo reconocimiento de que algo está mal y es altamente evitable, es decir, a veces no nos vamos a dar cuenta, pero si en alguno de estos casos tenemos de los 6 puntos, 4, pues sí nos va a dar a entender que hay una fractura. Entonces, ¿qué debemos de tener muy claro? Que no es la fractura lo que tenemos que tratar. Tenemos que tratar todo lo relacionado a ella, como en la imagen anterior. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo aquí ver a consecuencia una fractura en este huesito. En este huesito va a llegar y se va a soldar. Va a quedar un callo, pero se va a soldar, a menos que esté muy desplazada y tengan que intervenir, pero se va a sellar. Aquí la consecuencia es sus ligamentos, déjenme poner un color más clarito, sus ligamentos, sus músculos, toda la cadenita que estuvimos viendo anteriormente. Entonces, si en la manipulación le dicen a mi paciente, te vas a pasar inmovilizado, ¿qué es lo que va a generar? Rigidez, atrofia, va a generar un edema muy marcado y un dolor sumamente
pues marcadísimo. ¿Por qué? Porque ya no va a haber un control motor tampoco. Entonces, nosotros también si no sabemos que va a haber una limitación, qué tipo de fractura es la que estamos tratando, nunca vamos a poder sanarla y mucho menos tomar en cuenta que podemos provocar otra fractura. Si, por ejemplo, en este caso de la transversa yo la muevo y digo, no, todo anda perfecto, voy a generar otra fractura que va a ser por estrés. Entonces ya no se necesitaría aquí trabajar una fractura, van a ser dos. Entonces, por precaución, siempre hay que tomar en cuenta que nuestros pacientes mayores pueden presentar osteoporosis, pero también tenemos que manipular tanto las presiones manuales como las resistencias externas y distales y usar mucho brazo de palanca. En el grupo de riesgo principal están los encamados, los que sí definitivamente no los mueven para nada. ¿Por qué? Porque la lesión va a ser muchísimo más grande a futuro, ya no va a ser de hueso, va a ser musculoesquelética, es decir, también se va a llevar todo, articulación, ligamento, tendones, y eso no queremos. Entonces, técnicamente, hay que tratar el edema, la pérdida de la movilidad, la impotencia funcional y los efectos de la inmovilización, así como la prevención de complicaciones. El objetivo principal de la fisioterapia es favorecer la consolidación como vascularizando y guiando con ejercicios a tiempo. ¿Cuándo podemos interactuar nosotros? Cuando ya haya sanado, es decir, que el fisio o el trauma o el médico general te diga, ya es momento de empezar a moverlo. Ojo, debes de preguntarle a diferentes personas. ¿Por qué? Porque hay médicos que definitivamente te van a decir que se la pase encamado, que no se mueva. No, tiene que moverse, si no la afectación va a ser mayor. Entonces hay que disminuir los efectos de la inmovilización, evitar y prevenir las complicaciones. El tratamiento que precisamos para las partes blandas, como lo son los tejidos de tendones, ligamentos, articulación, pues técnicamente vamos a tratar de manipular todo lo que está afectado, como el edema, ¿no? Que es la inflamación. Esta reacción inflamatoria implica que se va a generar un efecto de presión, por lo cual pues se va a adherir todo. ¿Por qué? Porque ese líquido no se está absorbiendo, o sea, está todo como una bolsita, como un globo lleno de agua. Entonces, eso, si tú no lo liberas, se convierte en fibrosis. Esa fibrosis de que tú le dices a tu paciente, no te muevas, no te muevas, y se empieza a inflamar, y se empieza a inflamar, y cada día la hemorragia y el edema está más grande porque no se mueve tu paciente, no se filtra ese líquido. Entonces, ya cuando te digan, muévelo, va a haber fibrosis. Y la fibrosis va a hacer que, por ejemplo, si el movimiento era de aquí a acá, ya no va a ser tan marcado. Entonces vas a tener que tronar esta parte. Entonces se va a tener que pasar al fisio o al médico o de manera quirúrgica. Lo sedan y se le truenan las articulaciones. Entonces, para evitarlo, siempre hay que pedirle que haga ejercicios vasculares, es decir, si tienes la férula, aún así eleva tu pie, aún así que tengas el bracito con el cabestrillo, aún así intenta mover la otra mano, por ejemplo, para estimular la mano afectada. Entonces, siempre hay que mover la extremidad, pero de manera de lo más grande a lo más chiquito. Si tenemos afectado el codo, pues lo que tenemos que mover un poquito sería la palma de las manos. ¿Para qué? Para que haya un bombeo. Si está afectado los dedos, hay que mover el hombro. Si está afectada la cadera, hay que mover ligeramente la pierna, pero también no hay que también pasarnos, ¿verdad? Entonces, hay que actuar siempre con la elevación, siempre. Y hay que hacer drenajes. ¿Con qué? Manipulando técnicamente, con un poquito de masajito. Entonces, la afectación muscular en este caso ya va a generar una impotencia funcional porque el cuerpo ya no va a tener la resistencia que tenía antes de la inmovilización. Entonces vamos a generar una atrofia muscular y va a depender cómo fue la vida de tu paciente. Si era muy activo, pues va a haber un menor grado de afectación, pero si realmente era una persona muy mayor con todas las limitantes anteriores de medicamentos, de etiopatogenias, pues evidentemente va a tener un riesgo muchísimo más grande de lesión.
Entonces, hay que tener en cuenta que el periodo de inmovilización va a ser potencializado por isométricos, por puros ejercicios de mantener. Entonces, a corto plazo, todos los ejercicios que yo mantenga van a ser isométricos, pero ya que vaya agarrando un poquito de fuerza, voy a empezar a meter ejercicios activos junto con otras partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque todo se va a ver afectado. Entonces, si llegamos a un punto en el cual nuestra cicatriz esté súper fibrosa, ¿cómo lo vamos a notar? Está la cicatriz y nosotros vamos a colocar, déjenme agarrar otro color porque no se ve. Está la cicatriz, están aquí sus puntitos, ¿no? De los puntitos que tenía. Entonces ya aquí no están. Vas a colocar un dedo aquí y un dedo acá. Y lo que van a hacer tus dedos, principalmente los gorditos, es de que uno va a ir hacia arriba y el otro dedo va a ir hacia abajo. Y usualmente se tiene que mover. Entonces la cicatriz, ¿cómo se va a ver cuando tú la muevas? Va a quedar como en curvita, porque está subiendo un lado y bajando el otro. Si no se mueve nada y si sientes una resistencia, es una cicatriz fibrosa. Vamos a tener que, bueno, no desbaratarla tal cual, sino que vamos a tener que generarle contractibilidad. Vamos a tener que estar dándole masajitos así y masajitos cruzados. Un dedito va para acá, un dedito va para acá. Pero siempre y cuando ya no tenga los puntos, no haya ningún punto de filtración, no esté, sin sellar y que no esté queloide, ¿vale? Ya que hayamos visto que no tiene ningún factor y que está sumamente rosita, ya podemos trabajarlo, ¿vale? Hacia cruzado, arriba y abajo, ¿vale? Si no, va a afectar a las fibras, es decir, como la fascia se va a pegar a la parte de abajo del músculo, cada que tú muevas el pie va a sentir un tirón porque esta está toda pegada, ¿vale? Entonces hay que estimularla en una cicatriz fibrosa, ¿vale? La inmovilización en sí nos produce, no solo nos produce atrofia, sino que también rigidez, que es lo que les decía con la parte de de la fibrina, que es la fibrosis, ¿vale? Es como si a esa articulación, este, técnicamente es como si fuera una máquina, como un reloj de esos que tienen, que sus peldaños van como encajando entre sí, y tú le echas aceite y sigue charchando, ¿no? Entonces imagínate que tu cuerpo le echa aceite, 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 llega un punto en el cual ese aceite se hace pastudo, ¿no? Ese aceite ya empieza a molestar, lo deja secar un poquito y genera como si fuera arena y empieza a charchar otra vez ese reloj. ¿Cómo se va a escuchar? Se va a escuchar como arena. Eso tienes que tronarlo con el movimiento, con la fibrosis que te genera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Movilizar la cápsula. ¿Con qué? Con movimientos súper, súper controlados para buscar ahora sí que el rango de movimiento. Entonces llevamos varios objetivos. Uno, que no esté tan marcada la inmovilización. Dos, la prevención. Tres, a limitar toda la afectación en las partes blandas. Cuatro, tratar el edema, evitar que se genere una fibrosis. ¿Qué objetivo? Fortalecer todo el músculo, mantener que la cicatriz no esté pegada, mantener los rangos de movimiento y también mantener la nutrición del cartílago. ¿Cómo es esto? Pues darle buena comida a tu paciente. Este, Hay que mejorar la calidad de movimiento para que todos los nutrientes que también entran de manera adquisitiva por la boca generen una mejor nutrición al movimiento. ¿Por qué? Porque todo va a ir como una cadenita. Como resumen, el tratamiento de fisioterapia lo podemos dividir en cuatro fases. Entonces, la fase de inmovilización absoluta en la cual el paciente va a depender del médico de lo que le digan. La fase de inmovilización relativa es cuando tú, auxiliar de terapia, tú vas a empezar a trabajar. Cuando el médico ya te diga, ya bajó el dolor, ya no hay edema, ya puedes empezar. O un fisio. Pero en esta fase tú empiezas. Vas a empezar con activos y pasivos de que depende la lesión.
La fase post-inmovilización es cuando ya empiezas a trabajar con el ROM. Aquí ganas fuerza y movilidad, pero aquí sí quiero quitarle toda esa limitante, toda la fibrosis, toda el edema. La fase de recuperación es cuando ya empiezo a manipular lo que necesito, es decir, si quiero empezar a movilizar por completo, si quiero recuperar músculo, si quiero recuperar agilidad, caminar. Entonces, hay otra, que es la inmovilización vigilar, que es cuando ya utilizamos las actividades de la vida diaria, actividades de la vida diaria. Si es posible, se realizará un trabajo isométrico en la zona afectada. ¿Por qué? Porque es lo mejorcito que puedes hacer. Se evitarán las maniobras dolorosas. Recuerden, está limitado. El rango de dolor va a ser alto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si eran de aquí a acá tantos grados, después de la inmovilización se va a reducir a menos de la mitad. Entonces, todo esto es lo que tienes que ganar en cuestión a rangos y a fuerza. Y el dolor va a ir guiado de las maniobras. Entonces voy a empezar poquito a poquito hasta llegar a los rangos que requiero, no de fregadas o te lo vas a aventar. Entonces, vamos a empezar. Las fracturas osteoporóticas técnicamente dependen de una enfermedad ósea metabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que el metabolismo del calcio no se está aprovechando de la mejor manera por mil factores, ¿vale? Realmente aquí ya no es tan importante, simplemente hay que acatar que por esta reducción ósea va a haber un umbral más sensible en cuestión a las caídas. Se pueden clasificar como primaria y secundaria, pero técnicamente realza que pueden ser por fármacos, por genética, por el trastorno metabólico y que no aprovecho el calcio, por el embarazo, por la inmovilización. ¿Por qué? Porque estás limitando la función de reabsorción del calcio. Entonces, la consecuencia que la otra vez me estaba diciendo mi hermana, que si te hace falta calcio, te hace falta magnesio. Entonces, que tiene que ser en dosis similares para equilibrar este metabolismo. Entonces, a tomar en cuenta. La consecuencia más frecuente siempre va a ser la columna vertebral, el tercio proximal del húmero, el tercio distal del radio, que es mejor conocido como Colles, fractura de Colles, o de la cadera, que esta es la que se lleva la coronita por las caídas en adulto mayor. Pero también podemos encontrar fracturas en costillas, pelvis, tobillos y en los deditos de los pies. Entonces, la primera que vamos a visualizar y que la vamos a leer aquí es de que esta cabecita que está aquí, déjenme agarrar un color más claro, esta cabecita que está aquí es la de la escápula, el huesito que está atrás en la espalda, las aletitas. Esta cabecita también, estas dos son de ese. Esta es la clavícula. Entonces, si se fijan, son tres cabecitas. Aquí va, en este espacio que está aquí marcado, en este espacio, va la cabecita del húmero. La cabecita tendrá que ir directamente lineal, pero fíjense, ¿cómo es esta? Es oblicua, ¿verdad? Oblicua y también está desplazada. Entonces la fractura también subió, si se fijan, está aquí. Entonces también tiene dos partes. Entonces, este pedacito que se ve aquí todavía es de la escápula, estas son las costillas. Está uno hacia abajo. Siempre las fracturas de húmero, como el impacto es metiendo la mano, lo que pasa es de que o sea, por inercia bajan los ligamentos, o sea, para proteger la articulación se desplaza un poquito. Entonces, si llega un momento en el que vean una secuencia y el húmero está muy abajo, muy posiblemente fíjense en la cabecita para ver que no esté rota. Este tipo de afectaciones son del 45% en adulto mayor. Incidiendo de 40 años, vendrá siendo un número de 76%, es decir, el 76% de los adultos mayores que tienen 40 años la presentaron. Y usualmente es un traumatismo directo, es decir, que algo golpea directamente esta zona. La caída es sobre la mano en el brazo en aducción, es decir, con el brazo hacia afuera, caen como cuando quieres meter las manos técnicamente, pero hacia los lados. Y vamos a realzar que si tienes osteoporosis, pues ya te llevaste por mala suerte.
el grado de fractura. Entonces, el dolor es una tumefacción bastante marcada en el hombro, es decir, en esta zona. ¿Cómo sé que es hombro? Cuando se conecta esta cabecita y esta cabecita. Ahí es hombro, que también está conectada esta parte, ¿no? Entonces, ya que diagnosticamos dónde es hombro, todo el dolor va a ser en esta zona. ¿Puede haber una situación neurovascular? Sí, porque en esta zona, justamente antes de llegar al hombro, en esta zona hay un paquete vascular bastante importante, entonces es bien peligrosísimo, pero hay que tomar en cuenta la revisión clínica siempre antes de la manipulación. Entonces, ya que tomamos en cuenta, el desplazamiento es mínimo, o sea, sí se baja, pero pues en general no se sale de su cápsula, llegando a necesitar que corten aquí y que coloquen una cabeza humeral pero prostética, ¿vale? Entonces, ¿cuál vendría siendo nuestra fisioterapia? Aquí ya lo he colocado, esto es lo que les estoy pidiendo. Una fase de inmovilización absoluta, pues evidentemente aquí no podemos trabajar. En la fase de inmovilización relativa es cuando vamos a empezar a movilizar. ¿Qué vendrá siendo aquí? Ejercicios de amplitud, pero isométrica. Ya que puedas moverlo, vas a intentar con movilizaciones pasivas llevar los movimientos del hombro. El hombro hace hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera, hacia adentro y también hace hacia adentro y también hacia afuera. Entonces tú le vas a ayudar a que el movimiento sea guiado hacia cada uno de los movimientos al principio con tu ayuda. Si, por ejemplo, en la extensión, que es el grado que más tenemos marcado, es el 180, pues evidentemente va a llegar a menos, va a llegar como a unos 150. Entonces, si esos 150 le vas a dar de poquito en poquito hasta que llegues al 180. No va a pasar en corto plazo, va a ser de corto hasta largo plazo que llegues a un objetivo y es muy probable que no llegues al 180, vas a llegar como al 160, 170, pero pues es rescatable. La hiperextensión, que es cuando vas hacia abajo, son 15 grados. Es muy poquito. Entonces, a lo mejor aquí sí lo reaccionas completo, pero les digo, vamos a ir poquito a poco recuperando el rango. Ya que hayamos pasado el post-inmovilización, ahora sí le vas a poner fuerza, le vas a poner ¿sabes qué? Empieza a cargar más, tú dale solito, lo vas a motivar tal como en las anteriores, ¿vale? En recuperación funcional, ¿cuál va a ser el objetivo? El brazo de que se encarga de abrocharme los botones, se encarga de encontrar los lápices, si la mano que se afectó es la principal, ¿vale? Entonces, técnicamente, se va a afectar toda la mano, tanto codo como muñeca. Entonces, también hay que involucrarlos en su rehabilitación. El codo, flexión, extensión, es decir, tiene solamente 2 movimientos. La muñeca tiene 4. Bueno, también el codo tiene pronosupinación para que los tomen en cuenta y los metan en su tratamiento. En la recuperación funcional, pues el edema va a estar mediado por estas movilizaciones, también la movilidad y la impotencia muscular, junto con los efectos de la inmovilización. En la prevención sería, ¿sabe qué? Pues no cargue tanto, ¿sabe qué? Por el momento no me va a hacer este movimiento. ¿Por qué? Porque simplemente podemos llegar a afectar. Si la cicatriz está fibrosa, ya sabemos cómo moverla arriba, abajo y de un lado a otro. Los rangos ya tienen su hojita y si persiste dolor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, revisar medicamentosamente. Si no quiere tomar medicamento, pues vamos a tener que aplicar calor. Yo prefiero aplicar calor, frío o contrastes antes de recomendarle a mi paciente una pastilla. Entonces, vamos a seguir. Fractura de cadera. Ya lo habíamos visto algo similar con la artrosis de cadera. Típicamente podemos repetir el tratamiento porque es la misma comorbilidad, es decir, son muchas enfermedades que se compaginan, entonces técnicamente puedo rescatar. Esta
Esta fractura se produce desde la caída en una posición del pie, es decir, te puedes ir caminando y pisaste mal y ¡zas! Caíste. Es muy dolorosa. ¿Y por qué? Porque si se fijan, es como un circulito. Es igual de difícil que la del húmero, porque también tiene arriba, abajo, afuera, adentro, también tengo hacia adentro los giros y hacia afuera. Entonces, son 6 movimientos que tengo que manipular también. Entonces, ya hablamos de las limitaciones de las aplicaciones prostéticas. Si eran 145 de movilización en flexión, ahora solamente podemos llegar a 120. Aplica igual para la rodilla. Estos datos siguen siendo los mismos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la situación? Que va a generar una incapacidad funcional. ¿Por qué? Porque vas a tener que recuperar ahora la marcha por completo. Además de que si tienes osteoporosis, pues date por hecho que muy posiblemente haya una reabsorción del golpe más grande. Entonces, siempre se va a poner en duda la situación protésica, pero en su mayoría se le da, pues, perdón, se da por hecho, ¿vale? En sintomatología, pues ya sabemos, si es osteoporótico, pues tiene más de 50. Usualmente en género femenino, por los factores del calcio, ya sea por las hormonas, ya sea por el embarazo, todo lo demás ya lo sabemos. En general, el traumatismo se da en el cuello del fémur, generalmente, pero también puede ser en sus tuberosidades, ¿vale? Es una lesión grave. ¿Por qué? Porque también se desplaza y el dolor pudiera ser generalizado de esta zona a esta zona, es decir, de toda la zona inguinal va a agarrar el dolor desde aquí, es decir, desde cadera hasta, por ejemplo, aquí que me da una imagen más amplia, toda esta parte. Se va a llevar toda la parte anterior del muslo hasta la rodilla. La parte más irracional es la parte justamente de la ingle, sería en esta zona donde realce más el dolor y pues eso nos puede mostrar que también hay una fractura. Aquí la podemos ver, está súper fracturado el cuello del fémur. Entonces, usualmente se pueden desplazar y o puedes encontrarlas encajadas, pero les digo, usualmente se desplaza por el tipo de movimiento y que es en el cuello, es una parte muy sensible. Entonces, ¿te puede quedar el miembro más corto? Sí, porque está recortando bastante área funcional, además de que el fémur es el hueso más largo que tenemos. Podemos generar que el paciente, después de una rehabilitación bastante ostentosa, aún así quede con una rotación, es decir, va a caminar girando un poquito la pierna hacia adentro o generando una abertura con los muslos. Pero lo que sí o sí tenemos que trabajar es elevaciones en cama, la independencia, porque si no, se va a quedar el paciente en cama. Entonces, hay que destacar que las fracturas van a marcar, en este caso, un aumento de toda esta zona. Y podemos llegar a limitar el flujo sanguíneo porque también aquí adentro hay un paquete vascular tan importante como el que vimos en fémur, en número, perdón, en esta parte. Entonces, aquí también, si hay una fractura, muy posiblemente podamos generar trombos y etc., ¿no? Un corte hasta de un nervio, cosa que pues ya sería de manera quirúrgica. Aquí están las posibles fracturas, por ejemplo, en el isquion, en el cuello, en las tuberosidades, en la parte de la pelvis. O sea, está súper, súper circundante y puede ser una fractura múltiple, ¿verdad? Entonces, aquí hay otra clasificación. La mayoría, siempre son quirúrgicos, o sea, les digo, es súper normal, suelen ser así múltiples y es un dolor horrible. Entonces, puede ser, les digo, aquí dice intertrocanteria, que literalmente es en el cuello, puede ser subtrocanteria, puede ser en el trocánter mayor, en el trocánter menor, que es esta cabecita, puede ser directamente en la cápsula, que aquí dice intracapsulares, y estas son las más complicadas definitivamente, pero estas son las que generan más dolor y más inestabilidad. Entonces, técnicamente, las contraindicaciones después de haberte puesto una prótesis es de que pues
tu compromiso como persona va a estar bastante afectado porque le digo que hay un campo vascular bastante marcado en esta zona, justamente en esta zona, y podemos cortar varias cositas en una fractura. Entonces, cuando se meten a arreglarte, pues van a tener que movilizar estos mismos tejidos y puede quedar con entumecimiento de por vida, puedes quedar con una alimentación, como ya lo dije, con una rotación bastante marcada al caminar, con una abducción de los muslos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos damos por hecho de que todo está bien, pero en realidad no. Hay que checar porque van a estar completamente acostados durante un buen rato. Entonces, podemos generar hasta lesiones, es decir, pues abscesos y generalmente eso puede generar amputaciones. Si nuestro paciente tiene demencia, pues va a haber una muy clara limitación funcional, no te van a dejar trabajar, pero hay que ser bien tercos nosotros para trabajarlo. Si nuestro paciente está en cama o en silla de ruedas por alguna de estas lesiones, también va a ser bien difícil trabajarlos, pero hay que ser bien perseverantes. También está la tenaz de negativa, porque hay veces que nosotros vamos a decir, se debe de hacer esto, y los pacientes o su familia, no. Yo no voy a hacer eso porque me duele. No es que lo tiene que hacer. Se tiene que pasar por el dolor siempre en una fractura para llegar a la positividad del hecho. Entonces, vamos a trabajar en esta parte. Como la cadera fue la que se ve afectada, en inmovilización relativa, pues vamos a tener que empezar a trabajar los mismos movimientos que les expliqué anteriormente. Arriba, abajo, afuera, al centro, rotación interna y rotación externa. Aquí, ¿qué es lo que podemos aplicar? Por ejemplo, las movilizaciones pasivas pues serían guiadas. En cuestión isométrica vendría siendo, por ejemplo, lo que hicieran con su pie, con su punta del pie, su nombre, por ejemplo, Mónica, que lo dibujaran, o letra por letra, es decir, primero la M, después la O, los números del 1 al 10, el abecedario, suba, baje, los piernas acostada, le pueden poner la pelota y que trabaje. En post-inmovilización, aquí ya vamos a empezar a meterle un poquito más de fuerza, como con variante de peso, en la elasticidad. Si el rango no me da, acuérdense, es a corto, mediano y largo plazo. Voy poquito a poquito hasta llegar al rango. En recuperación funcional, aquí ya sería lo de la marcha, empezar a movilizarlo, pero tomando en cuenta su incapacidad muscular. ¿Por qué? Porque es un peso diferente, porque la inmovilización va a dejar un rezago desde la cadera hasta la punta de los pies. Entonces aquí la prevención sería que cada movimiento esté completamente planificado, que los pacientes no lo saquen a caminar pese a que quieran que ya camine, todo es un proceso. Usualmente la marcha yo lo dejo de mediano a largo. ¿Por qué? Porque ocupo fortalecer todos los miembros. Y eso sí, es bilateral, es decir, se lastimó la pierna izquierda, tengo que trabajar lo mismo en la pierna derecha, porque ambas piernas estuvieron incapacitadas, ¿vale? En la cicatriz sabemos cómo moverla, rangos articulares a corto plazo, ¿vale? Entonces, esta fractura que sigue es la fractura de Colles. Usualmente es cuando tú metes la mano, de esta manera, ¿no? De que caes y metes la mano así, cae y rebota todo el golpe aquí, ¿vale? Entonces, lo más frecuente es este tipo de golpes cuando metes las manos y pues es bien dificilita, la verdad. Como es en muñeca, pero no tal cual como en muñeca, es usualmente en la cabeza del radio, sí, del radio. A veces también se lleva cúbito, como en este ejemplo, se llevó ambas cabecitas. Entonces aquí la problemática es de que se desconecta la muñeca por completo. Te operan o te inmovilizan y aquí lo difícil es llevar a la extensión de muñeca, a la flexión de muñeca y a la utilización de los respectivos dedos. Es muy difícil. Entonces, muy doloroso también. Entonces, para provocar que los rangos de movimiento estén un poquito equilibrados, pues íbamos a tener que estar movilizando quedito, 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 quedito. ¿Para qué? Para que logremos los rangos necesarios, pero siempre y cuando ya haya pasado el tiempo de solidificación, ¿vale? O de callo.
Entonces, suele ser muy violenta la recuperación, pero podemos. Miren, aquí se desplaza, aquí también se desplaza, aquí se fractura la cabecita. Entonces vamos a checar la sintomatología. Usualmente es para personas de más de 40 años. No quiere decir que si tienes 10, 15, 20 no te va a pasar. Simplemente ellos tienen mayor factor de que esta fractura se haga de Coles. También hay otra que es la de Smith, que es la que está aquí. Este es el tipo de golpe cuando metemos las manos. Y ves que no nos damos cuenta y es al revés. Entonces la de Smith, pero el tratamiento es similar, ¿vale? Entonces, la primera es que el dolor es altamente intenso porque fíjense, se corta por completo la conexión. Entonces, vamos a estar buscando la desviación. Aquí sí se va a notar una inflamación súper marcada. Por ejemplo, aquí se ve un poquito más abultada la zona. Todo esto que se ve es inflamación. Esto más blanquecito, ¿va? ¿Qué puede también pasar? Fregarte los dedos de las manos, los dedos de las partes de los metacarpos y podemos llegar a no sentir nada, porque hay una equimosis, puede haber una impotencia funcional, pero también tendinosa. Es una circunstancia sumamente delicada en tratamientos de personas que sí lloran. Entonces, de preferencia, ustedes agárrenlos cuando ya puedan tener un control motor, es decir, ¿sabes qué? Por el momento no te voy a trabajar, ya que tengas un poco más de rango articular, bienvenido. Pero brínquense la responsabilidad de mover en primeras etapas, ¿vale? Entonces, fuerte carga, patología cardíaco-pulmonar, pueden generar también esta incapacidad, fracturas muy encajadas, es decir, con pocas desviaciones y ya de varios días, o con estallido de la epífisis. ¿Esto qué significa? Que no podemos realizar ninguna maniobra correctora. ¿Por qué? Porque está desplazado. Si yo trato de acomodar, se va a desplazar más. Entonces, en complicaciones, técnicamente lo primero que vamos a ver es esto, una malformación, junto con un edema. También una rigidez. ¿Por qué? Porque se cortó, ya no va a haber control de dedos ni de muñeca. Hay una enfermedad que es cuando ya no podemos controlar nerviosamente ni vascularmente la situación porque se disocia. Ya no hay una comunicación. O también puede ser el túnel carpiano, que es el que conecta de esta parte. Entonces se corta también, entonces la conexión que había de aquí a acá se pierde. Entonces, vamos a revisar, ya casi terminamos, la fisioterapia. En movilización absoluta le recomiendo no hacerla. En movilización relativa, cuando ya tengo un poco de control motor, vamos a darle, por ejemplo, pelotitas para que empiece a hacer los movimientos. Recordando, la muñeca va arriba, abajo y hacia los lados solamente, pero tenemos la utilización de dedos también. Entonces, darle pelotitas para que las empiece a apretar, estirarle sus deditos uno por uno, generar con polainas un poquito de movilización, es decir, te voy a bloquear la parte de abajo y te voy a mover la mano en posinmovilización. Sí recomiendo totalmente los isométricos. Y cuando pasemos a recuperación funcional, los concéntricos y excéntricos. Y excéntricos. Es decir, aquí va a haber movimiento, aquí va a haber mantenerlo. Entonces, ¿para qué voy a buscar? Voy a necesitar que utilice la cuchara, que se van a hacer íntegramente útiles las actividades de la vida diaria, buscar cómo agarrar el cepillo, actividades de la vida diaria. Buscar cómo agarrar el cepillo, que busque cómo agarrar pinzas, por ejemplo, de la ropa, el colocarse un botón, también la terapia ocupacional es fundamental para los efectos de la inmovilización, porque los dedos son los principalmente los que van a sufrir y la muñeca. En todo caso, aquí podemos usar ligas, pesas, estiramientos. Es muy, muy, muy simple. Ustedes pueden buscar ejercicios para mano y nos van a dar infinidad. O tal cual, pueden buscar actividades de la vida diaria para la mano o terapia ocupacional para la mano, ¿vale? Fracturas por estrés que vienen dadas por el sobreestímulo, usualmente las encontramos en los pies, si se pueden ver, se ven como abombamientos de que su cuerpo dice, no puedo con este peso, entonces es como si todo el hueso estuviera como de resistiendo, resistiendo, resistiendo,
y por ende llega un punto en el que genera un colapso. Depende de la zona donde esté afectada, y en este caso que fueran los pies, pues van a ponerle una férula. Entonces, en movilización ya relativa o post-inmovilización, podemos implicar igual como el tratamiento de ortopedia, darle caniquitas, darle telitas que esté rozando, ponerle una pelota en la planta de los pies y que mueva todo el pie, que empiece a hacer los requerimientos de marcha, es decir, caminar, bueno, marca un poquito la punta, después talones, después intentar levantarnos, intentar todo de una manera progresiva, a corto, mediano y largo plazo. Si tuviéramos aquí cicatriz, pues no es probable, no son quirúrgicas, también los rangos casi nunca se ven lastimados, pero el dolor sí, y la afectación de músculos también se ve marcada. ¿Cómo es la prevención? Va a ser nuestra coronita. Es educar al paciente para que ya no haga eso, si no, sí va a haber una fractura mayor. La última, para mí también de las más importantes. Fracturas de vértebras. Técnicamente, las fracturas en las vértebras van a tomar casi todos los tratamientos que vimos en ortopedia. ¿Por qué? Porque va a haber esta cosita. Va a haber una situación en la cual llevemos, queramos o no, una significativa alteración nerviosa. Entonces son estas, miren, por compresión. Aquí podemos perder la sensibilidad, la motricidad, los reflejos, tal cual como en ortopedia, tal cual lo que estuvimos viendo. Pero aquí, ¿cuál es la lesión? Quedar cuadraplégicos o parestésicos. Entonces, si nuestro paciente tiene una lesión así, no lo vamos a poder trabajar con los ejercicios que estuvimos viendo antes. Si fuera una lesión así, perfectamente lo puedo trabajar, pero que rompa, como aquí, la médula, olvídate, es un paciente neurológico. Se trabaja de diferente manera. Entonces, depende del grado de compresión o de flexión o de estallido o de carga, la lesión que nos va a dar. Si fuera por compresión, lo podemos trabajar como si fuera paciente ortopédico. Si fuera estallido, no. Dependemos de otras circunstancias, de operaciones quirúrgicas, también por flexión, distracción y por dislocación, solamente por compresión. Y evidentemente que no tengo una lesión médica, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Pues por radiología lo podemos ver perfectamente. Aquí nos falta un espacio, aquí ya se ve completamente la línea. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado cuando agarremos un paciente así. Técnicamente es la misma fisiología y radiología y atención de un paciente ortopédico, pero ¿cuál es la situación? Va a depender de estos factores. Si tú sabes que se cayó, si tú sabes que se distrajo, si, o sea, que estaba fijo y lo giraron y se fracturó, no lo agarres. Te brincarías todas estas etapas y te irías directamente a la de pérdida de la movilidad. Solamente le ayudarás a moverse como calidad humana, pero en general es lo único y lo máximo que se puede hacer por ellos en cuestión a lastimar la médula espinal.